Yo escribí El Requiem por Perú, mi patria, que es un libro demoledor de todos los mitos que nos han enseñado que son falsos en el Perú. Desde la historia, la religión, etcétera, etcétera. Este libro fue recibido con silencio, pero con un éxito editorial que yo no creía que podía obtenerlo. Y a veces me enviaban cartas los alumnos o los lectores. Me decían, oiga, pero qué cosa, ¿cómo? Tengo una oportunidad, mire, yo estoy en la Universidad Católica, usted dice que el Perú no sirve para nada, etcétera, etcétera, que es una desgracia, ¿qué es lo que debo hacer? Váyase del Perú, le contestaba. Váyase, que miren la página 190 y tantos, ahí dice que acá no tiene salvación, que el Perú no tiene salvación. Váyase. Y así me daba pena de vez en cuando contestar a gente joven, a los mayores que me insultaban no le contestaba, por supuesto, por correo, pero a los jóvenes sí. Y así me quedé más o menos unos 2 o 3 años. Saqué una nueva versión porque hay gente que me decía, oye, pero mira eso, cuando escribiste eso, era el tiempo de Fujimori, 1991, 92, que apareció el libro. Y lo volví a publicar poniendo lo que hizo Fujimori, más todavía, hace unos 6 años. Bueno, igual, ¿no? La recepción fue más o menos igual, se vendió el libro muy bien y después las críticas silenciosas y los jóvenes que me decían, llamándome la atención, ¿qué puedo hacer? Pero ¿tiene el Perú salvación? Y el mensaje del libro era, sí, el Perú tiene salvación. La salvación del Perú está en la educación. Y ahí en ese libro puse cuál eran primero los hechos. ¿Y qué cosa decía este libro en cuanto a los hechos? En cuanto a los hechos, me apoyaba en una encuesta del año 2004, un censo que hubo en el Perú 2004, que aparecía en el Ministerio de Educación. Y se comparaba el rendimiento de la educación entre 1998 y el año 2004. En sexto primaria decía, no hay diferencias estadísticamente significativas al rendimiento de estos años, tanto en comunicación como en logro matemático. En el área matemática, los alumnos en el año 2004 muestran un rendimiento ligeramente inferior, pero estadísticamente significativo, inferior a los evaluados en 98. Conocimientos matemáticos se habían ido para abajo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán bajo se enseña el Perú? Este es un documento oficial. Yo lo tengo en mi página, no lo tengo en mis archivos, pero en un tiempo estaba disponible al público. Ahora lo quitaron. Estaba en el Ministerio de Educación, ahora ya no existe. Lo han borrado. Mire, en matemáticas, el porcentaje de estudiantes según logro de aprendizajes esperados en colegios del gobierno estatales, solo el 0.8% pasó, ni siquiera el 1%. En no estatales, colegios privados, el 10% pasó. El otro 90%, si ven acá más o menos ahí lo rojo es lo que no pasaron. Y la cosita arriba, si alguno tiene buena vista y ve la parte azul, fueron los que pasaron. Esto es demoledor. ¿Cómo podemos nosotros hablar de educación en el Perú si el 0.8%, solamente el 0.8% de los alumnos de colegios estatales en quinta y secundaria pasan? Si se divide a los alumnos entre colegios urbanos, ciudades, y los colegios rurales de nuestros pueblos, no pasó nadie. Es que esto es para levantarse, ¿no? y, 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 y,
en comprensión de textos, es decir, que lee y no entiende. En colegios estatales, solamente el 7% entendió lo que leyó. Colegios privados, el 20%. En la parte urbana, el 7.8% de todos los colegios privados no entendió. Pero el 7.8% fue el que entendió. El 2.1% de los colegios rurales, el 2.1%. O sea que el otro 98% que terminó secundaria el año 1904, no entendió lo que se le había enseñado. Bueno, esto es demoledor. Y hubo una ministra de la premier de ese tiempo, Beatriz Merino, con estas estadísticas, que ahora es defensora del pueblo. Beatriz Merino dijo, vamos a declarar el estado de emergencia. El estado de emergencia de un país se llama cuando hay emergencia nacional, cuando es atacado por una potencia extranjera, cuando hay un cataclismo. Esta mujer entendió bien lo que pasaba en el Perú. Quiso declarar estado de emergencia en el Perú porque era un cataclismo, una bomba, que ya se sabía. Eso se sabía en el tiempo de Fujimori, después que fue el año 98. Y antes había habido encuestas parecidas. No es ignorancia, es que esta vez se revelaron y se publicaron. Por supuesto, a la Beatriz Merino la sacaron. Yo estaba como defensora del pueblo. Y después vinieron otros ministros, y vino un ministro. Antes cambiaban muchos ministros, cada 2 o 3, un año, 2 años, no aguantaban los ministros. La SUTEP hacía una huelga y el gobierno no lo defendía. Yo me quejaba eso en el libro del cambio. Pero hubo este ministro, Javier Sota Nadal, que venía de la Universidad de Ingeniería, y Javier Sota Nadal y este ministro Chan, actualmente le han dado estabilidad, no han cambiado de ministro. No podemos decir, la educación va mal porque se ha cambiado de ministro, porque hay muchos ministros, porque la SUTEP ya está controladita. No. Entonces, empecé a ver, bueno, vamos a ver cómo ha mejorado la educación. Han cambiado. Hay que meterse a un lado, buscar al otro, entrar al otro lado, buscar a ver. En fin, se pasa un tiempo. Y a mí me gusta la investigación y me manejo bastante bien investigando por internet. Y así que lo encontré. Pero cualquier persona normalita va a tener dificultad para hacerlo. Bueno, ¿qué cosa encontré? Encontré que cambiaron los parámetros. Ya hicieron, primero que no hicieron para todos los cursos. Hicieron solamente para el segundo y cuarto de primaria. O sea, total silencio. Lo mejor para defender un gobierno es el silencio, la falta de transparencia. Tenemos aquí la diferencia entre 2008 y 2009. Ya no hablan mucho del pasado. Según estas estadísticas, se ha hecho 3 niveles para los exámenes. El primero es el nivel 2. Es alguien que sabe correctamente. El segundo, nivel 1, el que sabe más o menos, según ellos. Y el nivel -1 es el que no entendió nada. Pero yo me pregunto, en matemáticas, ¿puede haber una diferencia de ese tipo? En matemáticas 2 y 2 son 4. Según estos, el que sabe dice 2 y 2 son 4. El que sabe un poco dice, oye, 2 y 2 son o 5 o 3, o por ahí. Y el que no sabe nada le dice, por favor,
Repítame la pregunta. Eso es lo que usted va a ver si tienen la suerte, como yo, de entrar al censo de educación del Perú.